Buenas tardes a todos. Les agradezco una vez más que nos acompañen en un webinar. Ya este es el tercer año que MEXA realiza esta actividad que ha sido extremadamente satisfactoria para la institución y para mí en particular. Poder reunir amigos y no amigos, hacer nuevos amigos, trayendo temas que evidentemente son de interés porque las inscripciones son numerosas. Así que bueno, realmente no me queda más que agradecer a todos los que se inscribieron y están presentes. Sé que otros optan por la posibilidad de ver el video ese que acabo de poner a grabar y que va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, posiblemente sobre la noche de hoy o quizás mañana a la mañana. A todos les va a llegar el vínculo para acceder directamente al video, y si no, bueno, ya saben, pueden entrar al canal e incluso ver cualquiera de los más de 30 webinars anteriores y refrescar algún tema que pueda ser de vuestro interés. Muchos de ustedes me conocen, otros no, por lo tanto corresponde que me presente. Mi nombre es Daniel Núñez, yo soy el gerente de operaciones de mercado electrónico de gas, más conocido como MEXA, para los amigos es MEXA. Y hablando de amigos y de personas que nos dan un gran valor a este tipo de eventos, tienen en pantalla a tres académicos prestigiosos que, como dijimos en la invitación, le van a dar ese enfoque el panorama energético, tanto en la Argentina, obviamente, que es lo que nos impacta más de cerca, como en el resto del mundo. Voy a presentarlos, si bien muchos de ustedes seguramente los conocen, han interactuado con ellos, algunos habrán sido alumnos de ellos, de alguno de ellos. En primer lugar, y por orden alfabético, ¿sí? Para que nadie se ofenda, presento a Roberto Carnicer. Es ingeniero civil, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Tiene posgrados, un posgrado en estructuras de la Universidad Católica Argentina y otro posgrado en Udine, Italia. Es presidente de Hub Energía, sociedad anónima. Fue jefe de departamento de la empresa relacionada con la energía nuclear, la generación nuclear en Argentina. Es miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y obviamente tiene una amplia experiencia en la industria del gas y del petróleo. La ha desarrollado no solo en Argentina, sino en varios países de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Alemania y en Australia. Hoy día es el director de la carrera de petróleo de la Universidad Austral. No, ya no. Corregime. Director del Instituto de Energía. Ok, Instituto de Energía, que además es una iniciativa que pondero. Pensé que las dos cosas iban de alguna manera en paralelo, perdón Roberto. Realmente es una iniciativa espectacular que reúne a más de una universidad interesada en este tema tan importante para la Argentina, y los invito, de hecho, a visitar la página web del Instituto de Energía de la Universidad Austral. ¿Me corregí bien, Roberto? Sí, de las distintas unidades académicas, de las facultades. O sea, de 3 facultades. La Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Empresariales y Ingeniería. No tengo un buen día, a pesar de que no tuve COVID. Los furcios los vamos a hacer nosotros después, no te preocupes. Bueno, gracias por acompañarme en el tema. Paso a hablar de Eduardo Carrone, que es ingeniero químico de la UBA, Universidad de Buenos Aires, no Universidad Nacional de Buenos Aires, corrijamos bien, digamos las cosas como son.
tiene un largo desarrollo en Tecna Sociedad Anónima, 35 años en la firma, de la cual fue fundador, si no me equivoco. Es una firma dedicada a proyectos de ingeniería y construcción y relacionada plenamente con los desarrollos de proyectos justamente en el área de petróleo y gas. Se ha desarrollado proyectos en Latinoamérica, en España, en Medio Oriente, tanto de upstream como de downstream. Es director de la carrera de petróleo en la Universidad de Buenos Aires y profesor de numerosísimos cursos en distintas instituciones, lo cual sería muy largo de enumerar, así que quedo aquí con la presentación de Eduardo. Y gracias. Finalmente tenemos a Pablo López, que le tocó en tercer lugar, porque empieza con él el apellido. Así que tenemos a Pablo, que es ingeniero químico de la Universidad Nacional de La Plata, tiene un posgrado en Ingeniería de Petróleo de la UBA, otro posgrado en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Belgrano, tiene un MBA de la UADE, y hoy día es el coordinador de la carrera de petróleo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. En cuanto a la experiencia profesional, tiene muchos años, 25 años, en diversas empresas de distintos rubros y obviamente también del rubro energético. No me equivoqué más, lo hice bien. Bien, ok. Les agradezco obviamente a Roberto, Eduardo y Pablo por su presencia, por haberse prestado a esta charla, y estoy seguro que el desarrollo de la misma va a ser muy provechoso para toda la audiencia. A esa audiencia les recuerdo entonces que estamos grabando, que van a recibir el link del evento que va a estar publicado en el canal de YouTube. Y como siempre, les recuerdo que todas las preguntas deben ser canalizadas a través del chat o de la sección de Q&A de Zoom. Yo iré introduciendo algunas dependiendo del momento en que esté la charla, y si no, el resto será contestado sobre el final del webinar. Bueno, vamos a los temas, ¿sí? Y bueno, y de alguna manera uno siempre se ordena de mayor a menor, de lo más lejos a lo más cercano, y entonces, bueno, empezamos por el mundo, es decir, ¿qué está pasando desde el punto de vista energético en el mundo? Sabemos que hay factores que están influenciando enormemente, más que nada un factor que es el conflicto bélico de Rusia y Ucrania, con lo cual creo que es obvia casi la pregunta sobre cuál es el impacto en el mundo que este conflicto está produciendo. Sabemos que Rusia es vital para el abastecimiento, sobre todo de Europa, y la pregunta sería, en principio, ¿cómo haría Europa para enfrentar estas limitaciones que genera un corte de los gasoductos que la unen con Rusia y que le proveen el gas, etcétera? No sé, Roberto, si querés empezar. Bueno, gracias, Daniel. Sí, evidentemente lo que comenzó a suceder en enero de este año y que se fue acrecentando durante el mes de febrero especialmente, y que todavía lamentablemente continúa, fue el conflicto de Ucrania y Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, y el impacto que eso está teniendo con respecto a dos posiciones. Por un lado, que Rusia decida restringir el abastecimiento y mediante exigencias contractuales, como la aparición del pago de los contratos en rublos, ¿no? Y por el otro lado, Europa en una posición de penalización a la actitud rusa de dejar de comprar el suministro. Para que nos demos una idea, el 40% de la demanda gasífera de Europa
está abastecida por Rusia por gasoducto, casi toda por gasoducto. Y para Rusia representa el 80% de sus clientes, o sea que hay un equilibrio digamos, de impacto fuerte en ambos lados del sector, ¿no? Europa lo que está tratando de hacer para poder llegar al próximo invierno, cosa que no me parece que va a ser difícil de que pueda llegar para el próximo invierno, es 8 barcos regasificadores entre Alemania, Bélgica y Estonia. Pero el problema no es solo el punto de inyección al sistema, sino cómo llegar a países como, en el caso de Hungría y Bulgaria, cuyo sistema de transporte es como sucedería en la Argentina, tenés un cuello de botella porque actualmente está el sistema viniendo de gasoductos, de los gasoductos ucranianos, especialmente, y eso evidentemente va a afectar al abastecimiento de estos países. Entonces, ese es un primer problema que tiene Europa, va a tener que hacer inversiones en adecuar los gasoductos, independientemente de la localización de los puntos de los barcos regasificadores, y evidentemente esa sería la primera solución, y va a tratar de llenar los almacenamientos lo antes posible para llegar a un invierno con almacenamientos más llenos que lo que hizo el año pasado. El año pasado no estaban llenos. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos terminando la primavera, empezando el verano, ¿no es cierto? Y entonces todavía las demandas europeas se concentran, algo parecido en su matriz de demanda, el residencial no aparece todavía, ¿no? Entonces, este problema lo va a tener Europa en un futuro cercano, lo cual no quiere decir que lo va a subsidiar para solucionar para futuros próximos. Y esto evidentemente está pasando hoy en día en parte de Europa. Y Rusia, por otro lado, está tratando, y piensen que además el gas que tiene que venir se va a estar compitiendo al gas chino, ¿no? Y al gas de Corea y de Japón, o sea, el gas que teóricamente iba para Asia, va a haber una compulsa de precio entre Asia y Europa, y eso evidentemente va a ocasionar también una modificación de los precios internacionales a medida que esta demanda comienza a ser cada vez más creciente. Estás muteado, Daniel. Perdón, disculpen. Bueno, mencionaste en el último párrafo un punto que ya ha impactado enormemente en Argentina, que es el tema de los precios. Por supuesto. No sé si alguno de ustedes, Eduardo, Pablo, tiene alguna apreciación o algún comentario para hacer al respecto. Yo, no relativamente al tema precios, pero la conjunción en serie, vamos a decir conjunción en serie, en realidad es una serie, de lo disruptivo de la pandemia, 2 años de pandemia y la guerra, nos sacó de esa análisis rutinario y continuo de los procesos. Es como que pasamos de estados de cuasi equilibrios a estados de desequilibrios absolutos que nos cambian la manera inclusive de analizar el presente. Uno en general analiza una situación en función y también nos pasa en las reacciones químicas y en el tema económico, uno pareciera que está analizando como las curvas de oferta y demanda, ¿no? Las 2 curvitas en forma de equilibrio. Y después vemos que cuando el precio del dólar sube, la demanda también, y ahí se nos cambia todo. Así que este tema de la pandemia primero, bajando los precios de los commodities, como el petróleo bajísimo, y ahora la guerra, nos hacen, además de los temas actuales, creo que a muchos les debe estar pensando qué hacemos en el futuro, porque si creíamos que una guerra no iba a existir, porque estamos medio anestesiados pensando que guerras como la Segunda Guerra Mundial no iba a existir más, y ahora vemos algo mucho menor, pero que tiene una configuración similar que no imaginábamos.
Así que me parece que así como los precios del GNL están aumentando, como dijo Roberto, y van a aumentar más, etcétera, etcétera, tenemos que estar pensando en que el mundo va a pensar en las energías alternativas mucho más fuerte. Esto da pie a pensar en un menú muy variado. En vez de concentrarse en una sola fuente de energía, va a ser, me parece, los países consumidores van a tener que tener una mayor amplitud en esas fuentes. El tema de la Argentina lo vamos a tocar después, pero es distinto, me parece. Pero pensando en Europa, yo pensaría lo nuclear, que Alemania se alejó totalmente de lo nuclear. ¿No estarán pensando ahora que bajo ciertos parámetros, reglas, tecnologías nuevas, etcétera, no será momento de volver a eso? Nada más. Es una reflexión más que... Comparto mucho de lo que decís. Obviamente que todo el mundo está hoy como con la idea fija sobre el tema del gas. Por eso, y uno se pregunta y ve que todo el mundo se pregunta de alguna forma si es una oportunidad para el gas y para el GNL en particular como una solución, ¿no? Es decir, sobre todo por la transportabilidad. Pablo, no sé si tenés alguna idea al respecto que transmitirnos. Sí, Daniel, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme y por dejarme compartir este momento con ustedes. Yo, para completar un poco lo que antes comentaron Roberto y Eduardo, me gustaría contextualizar esto, como para conceptualizarlo también. Esta crisis, digamos, que se está dando en el sector energético a raíz de la guerra y a raíz de la pandemia, como bien marcó Eduardo, porque la guerra vino enseguida de la pandemia, cuando parecía que podíamos entrar en una etapa de estabilización. Bueno, no. Esto se da en el contexto de la transición energética, ¿sí? En la cual, si bien todos los países la están pensando, todos los países la están planificando, claramente, como marcó Eduardo, la planificación es una planificación que requiere revisión permanente, ¿sí? Y idas y vueltas, marcha atrás, marcha adelante, sobre algunas decisiones, hasta que se puedan ir resolviendo digamos, estas cuestiones de fondo que hacen a este contexto de transición que marcaba Eduardo. Me parece que, por supuesto, que se abre una oportunidad para el gas, se abre una oportunidad muy importante para Argentina, sobre todo teniendo en cuenta que Argentina puede proveer combustibles de bajo impacto en cuanto a la generación de gases de efecto invernadero, con lo cual creo que es el momento de tratar de poner foco en la producción y exportación de gas y de combustibles livianos que tenemos la posibilidad de producir fácilmente a partir de Vaca Muerta y a partir de las nuevas expectativas que se generan a raíz de las posibilidades o de las oportunidades que se dan en las exploraciones offshore que se están haciendo. Daniel, un tema que querría compartir, Sí. digamos, viendo información internacional, y es una cosa que es cierta, la logística está cambiando, ¿no? Entonces la logística de abastecimiento mundial cambia. Esa logística que antes era eficiente, porque estábamos acostumbrados donde estaba la oferta, donde estaba la demanda, hoy en este mundo cambiante, producto del COVID y producto de la pandemia y producto de lo que está sucediendo en Europa, está cambiando. Digamos, eso no es halagüeño desde el punto de vista de precios, porque la logística va a ser más ineficiente para lograr abastecer hasta que se vuelva a normalizar la logística internacional, no solo de GNL, sino también de los líquidos, ¿no es cierto? Pensá que en este momento está pensando Rusia de apuntar hacia Asia e incluso utilizar a Irán como un elemento para poder sacar sus productos, ¿no? Entonces, está el mundo cambiando en sus polos y en sus centros de oferta y centros de demanda, y eso afecta el abastecimiento, la logística de abastecimiento, que es un factor de importancia para poder justamente ofrecer los productos al mercado. Y es otra de las variables que también afecta
el precio. Yo creo que lamentablemente afecta el precio. Y como dijeron tanto Eduardo como Pablo, es una oportunidad para los renovables de ponerse más competitivos, aunque yo siempre lo que digamos, lo que no hay que mezclar es lo que es la matriz eléctrica con la matriz de energía primaria. Porque en la matriz de energía primaria vos tenés casi, me puse a ver los puntos de Europa. Europa, el 71% de su matriz primaria es combustible, es fósil, es crudo, o sea, carbón crudo. Y además hay otro problema que además me preocupa, que es en la transición energética, que no somos todos Europa y no somos todos Estados Unidos. Entonces, y los poderes adquisitivos y digamos, la disposición del público a hacer el esfuerzo, ¿no es cierto? Evidentemente es mucho más lógica, es más posible en regiones como Europa y en regiones como Estados Unidos. Latinoamérica, Asia, África, que generó, y que si vemos el impacto que tuvo el carbón entre el 2000 y el 2020, fue por China, no cabe duda, ¿cierto? Pero ¿qué beneficio tuvo China? ¿Cómo incorporó a una gran población a una posición, a condiciones de vivir mucho mejores que la que disponían antes? El PBI de China creció de 1 trillón de billones de euros a 19. O sea, y ese crecimiento, o sea, hay que lograr generar un crecimiento en transición energética que permita no perder de foco el objetivo, pero con un pragmatismo que genere condiciones para poderlos concretar. Cuando vos ves los precios que la IEA publica de lo que tiene que el mundo gastar para llegar al 2030, para llegar al objetivo del 2030, para llegar al objetivo del 2050, es $1 trillón por año. Entonces estamos en 10 trillones de dólares, ¿no? Entonces estamos hablando de unos números que no todos los países creo que van a estar en condiciones de poder afrontar. Y ahí creo que en la Argentina y eso que Latinoamérica es la que tiene menor cantidad de su matriz energética primaria, es la que tiene menor cantidad de combustible, de hidrocarburos, ¿no? O sea, el hecho de que esté Brasil con su gran pulmón hidráulico genera que tenemos el 60%, cuando el mundo en promedio está en 82, 83 de productos primarios de hidrocarburos, ¿no? Resumiendo, y no apartándonos del tema transición energética, ¿esto la acelera o la retrasa? Ajá, no sabemos. Yo quisiera completar algo que respecto de lo que dijo Roberto, y es que no solamente las capacidades adquisitivas del sur son diferentes a las del norte, sino que además también el aporte al calentamiento global es responsabilidad del norte, digamos. Son ellos los que tienen que solucionar este problema en que nos han metido. Y creo que, digamos, nosotros por más esfuerzos que hagamos, el mundo no lo va a notar mucho. Nosotros tenemos que hacerlo por un compromiso generacional, digamos, por un imperativo moral, incluso hasta quizás por futuras barreras arancelarias, pero la verdad que el aporte nuestro a la reducción de gases de efecto invernadero no es muy importante. Por más que hagamos mucho esfuerzo. Más bien creo que tenemos que pedirle a ellos que hagan los grandes esfuerzos. Y entre otros grandes esfuerzos que podemos pedirles, por ejemplo, es que dejen de consumir carbón. No solo China consume carbón, Japón consume carbón, Sudáfrica, Alemania consume Alemania. Carbón. Bueno, no nos vendría nada mal, por ejemplo, que se restrinja el uso de carbón en los países centrales y que los obliguen a consumir gas. Bueno, ahí se nos abre una puerta inmensa para los productores de gas potenciales como nosotros, ¿no? Sí, Pablo, ese tema que vos decías es cierto. Pensá que incluso en Europa está cambiando la visión del gas, ¿no? Antes era mala palabra, y en el mercado común europeo ahora están en función también, es como la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Dado que tengo que buscar suministros y tengo que buscar abastecimiento,
hará 2 meses aproximadamente, dentro de las autoridades del mercado común, han puesto en discusión de que el gas natural podría ser, que antes a un europeo le estamos hablando del gas y te cae una cruz. Creo que el mundo está tendiendo a ser un poquito más pragmático. Entonces, en tu pregunta, si vamos a ir más rápido o más lento, creo que nos permitió ser un poquito más pragmático en función de las realidades de cada región. Entonces, lo que le está sucediendo a Europa es una realidad de Europa que impacta en todo el mundo. Pero como vos decís, China es otra. China dijo que su objetivo es 2070, o sea, ya lo pateó 20 años después de lo previsto, ¿no? Entonces, creo que no hay que perder de vista el objetivo del cuidado del medio ambiente y de la emisión cero, y lograr llegar a ese camino en la forma más pragmática posible de acuerdo a las regiones del mundo, ¿no? Y quiero agregar una cosita. La Argentina tendría que tener su plan de transición energética específico, así como China, como Alemania, etc. Y dentro de ese plan de transición energética, el gas ocupa no solo el plan para Argentina, sino el aporte, como dijo Pablo, el aporte de gas natural para reemplazar al carbón. Así que nosotros estamos en una posición de diseñar nuestra transición energética, aportar el gas hacia el mundo, que creo que el cambio de carbón por gas lo dice la estequiometría de la combustión del gas y del carbón para generar CO2, cuando recuerdo que soy un ingeniero químico. Y eso creo que tenemos que visualizarlo como una oportunidad excelente. Así que la transición a Argentina le viene acelerada para mí, pero no a nivel de no consumir hidrocarburos, sino que plantear su propia transición energética y aportar al mundo lo que necesita el mundo inicialmente para los primeros escalones de la transición energética mundial. Sí, totalmente de acuerdo. Y cuando hablamos del mundo, creo que Argentina tiene una oportunidad interesante a nivel regional, ¿no? No sé si lo comparten ustedes, pero creo que a pesar de nuestras limitaciones, nuestros problemas de infraestructura y demás, creo que tenemos una gran oportunidad en el abastecimiento de la región, además de, obviamente, lo que podamos expandirnos hacia otros lugares del mundo. No sé qué opinan. Sí, perdón, voy a ser muy breve, es así, tal cual. Lo que pasa es que las inversiones que se requieren son monstruosas. Yo, acá, digamos, Eduardo es mucho más especialista que yo en esto, pero digamos, no solamente hace falta un gasoducto, hace falta varios gasoductos, hacen falta plantas de tratamiento. Ahí estamos teniendo condensado en las líneas de gas, estamos teniendo muchos líquidos en condiciones inestables, o sea, con tensiones de vapor muy altas, digamos, con mucho gas disuelto, para ser más claro. Y eso se requiere infraestructura allá, en el lugar donde se está produciendo. Pero Pablo, qué mejor que tener un gas rico, es lo que decíamos antes. Sí. Cuando veías que la cantidad de galones por millón de pies cúbicos era mayor que 3, decías, espectacular. Y ahora decimos, ¿qué problema es el etano? ¿Qué problema es el propano? Pero y el acuérdense butano? Estados Unidos. Estados Unidos, cuando se inicia el concepto de shale, le pasa lo mismo, se le cae el precio en el mercado doméstico de gas y dice busquemos gas rico, y transformó Estados Unidos, que importaba propano, en el principal exportador del mundo de propano. Y no estamos hablando de 2,5 millones de toneladas, que es lo que exporta, lo que produce Argentina. Estamos hablando de 10 veces más, ¿no es cierto? O sea, el esfuerzo que tiene que hacer Argentina para el desarrollo, justamente, para mí los líquidos del gas natural, de un gas rico como el que viene de Vaca Muerta, es más riqueza. O sea, no solo estoy vendiendo energía asociado al metano, sino estoy generando un commodity internacional que el mundo lo quiere, ¿cierto? Entonces, a veces parecería que se soslaya el tema de los gases del GLP, y es trascendente en la región. Tenemos
como vos decías, Daniel, tenemos los dos países típicos de nuestra demanda, es Brasil y Chile. Brasil tiene un déficit de 1,5 millones de toneladas de GLP y Chile tiene un déficit de 800.000 toneladas de GLP. que históricamente lo ocupábamos nosotros, y después lo vino a ocupar Estados Unidos. O sea, Además creo que Argentina tiene una buena experiencia en el tratamiento y la exportación de los líquidos, ¿no? Es decir, en los volúmenes obviamente menores, como mencionaste vos, Roberto, pero realmente tenemos una experiencia importante, tenemos empresas que lo hacen y lo hacen muy bien. Con lo cual, bueno, si ese negocio se expande, creo que es una buena oportunidad para igual somos los mayores exportadores de GLP de Latinoamérica. Eso también hay que tenerlo en cuenta. 800.000 toneladas, 1 millón de toneladas hemos llegado a exportar a toda la región. Y tenés una región deficitaria. Y como dice Pablo, por un lado, Pablo, vos dijiste, este es un problema de transporte que tenemos. Las transportadoras no saben cómo hacer para que el gas le venga en especificación. Estamos por ajustar en el Energas, el índice de UOVE, porque no lo vamos a poder cumplir. O sea que las instalaciones esas, más que soy un tipo de instalación de superficie que me encantan, diría que hay que hacerlas. Es independientemente, cualquier desarrollo de vaca muerta por encima de lo que está ahora requiere plantas nuevas. Lo que pasa, Eduardo, sí. disculpame, ¿no? Pero por poner algún ejemplo, una planta regasificadora vale 5.000 millones de dólares. Sí. Cada gasoducto de los que hay que hacer vale entre 2.000 y 5.000 millones de dólares, depende de dónde queramos ir. Si queremos ir a San Pablo, vale 5.000 millones de dólares. Las plantas de tratamiento de gas y de crudo que hacen falta para acondicionar son otros 10.000 millones de dólares más. No necesariamente, por ahí es mucho eso. Pero bueno, no sé si el préstamo del FMI alcanzaba para hacer. Bueno, el tema mayor es el tema financiero. Con las tasas de financiación que tiene la Argentina en este momento, es imposible soñar como estamos soñando. Para no soñar, creo que la Argentina tiene que estar en un estado más normal, y estando en un estado más normal, tenemos los recursos, tenemos la tecnología, hay muchísima capacidad tecnológica en Argentina, y nosotros que participamos en la formación de profesionales sabemos que podemos hacerlo, y podemos hacerlo mucho mejor. Y en una Argentina que tenga costos financieros mucho más razonables y a nivel mundial, esto tenemos mercado y tenemos recursos. Y la transición energética nos ayuda, porque nos va a demandar gas. Tal cual. Lo que no tenemos que perder de vista como país es que al lado tenemos un Brasil que hoy produce más gas que Argentina, entonces, de los cuales 70 millones reinyecta. Entonces, no podemos quedarnos mirándonos el ombligo, digamos, porque otros países están exactamente, México también, ¿no es cierto? Aunque importa muchísimo gas proveniente de Estados Unidos, tiene recursos shale para desarrollar de importancia. Colombia es otro de los países. Nosotros fuimos bendecidos por un nivel de recursos, y se demostró que existen y que se pueden concretamente explotar competitivamente para el mercado internacional. Entonces no podemos seguir perdiendo tiempo, es lo que a uno especialmente le angustia, en función de que tenés el recurso, el mercado existe, la región existe, y puedo incluso extenderme más, ¿no? Claramente. Ahora, ¿cómo explicamos? Vos mencionaste muy bien la capacidad de producción de gas de Brasil. En ese contexto, ¿cómo se entiende el enojo de Bolsonaro que se publicó entre ayer y hoy con Bolivia por la disminución de la provisión de Bolivia, que además se engancha con
los supuestos compromisos con Argentina, ¿no? Que además tienen el condicionamiento de una baja de Yo aprovisionamiento. vamos a hablar, lo que pasa es que esos 139 se inyectan, se reinyectan en los pozos, ¿no es cierto? Es gas asociado. Lo que les va a faltar es la infraestructura, pero esa infraestructura, la infraestructura tarde o temprano llega. El otro tema es la coyuntura actual, es un problema contractual, es un problema de abogados. O sea, hicieron un contrato por un determinado volumen a un determinado precio. Okay. La explicación que dio el de YPF que leí hoy a la mañana no me justificó. Dijo, no cambiamos la producción. No cambia, somos capaces de cumplir, no sos capaz de cumplir 2 contratos, uno por 14 y otro no te alcanza. Entonces es un problema de producción para Bolivia. Es un problema de producción, pero que evidentemente es un problema de precio. A nosotros el diferencial de ese volumen de gas está a $19 por millón de BTU y Brasil está con un precio mucho menor. Entonces, claramente es un tema económico, además de que tendrán que los abogados después leer la letra chica de los 2 contratos, ¿no? Dentro de los anuncios a los que nos tiene acostumbrados, dije anuncios, de los que nos tiene acostumbrado el gobierno últimamente sobre el tema energético, esta supuesta promoción para la generación de las plantas de GNL, la posibilidad de exportar GNL a través de Chile, con lo cual sería lógico tener plantas de licuefacción del lado de Vaca Muerta, lo cual no parece tan loco. Y bueno, obviamente reflotar proyectos como los que tenían Accelerate con TGS de plantas modulares en Bahía Blanca, de manera tal de tener un inicio quizás a un precio, a un costo más accesible para la Argentina y bueno, ir creciendo a medida que el negocio lo permita. ¿Cómo lo ven ustedes? El tema Chile creo que es un tema que las empresas ya analizaron hace 3, 4 años muy bien, y tuvo algunos, no conozco el detalle, pero tiene algunas dificultades que tienen que ver con que somos 2 países distintos, tenemos algunos antecedentes de haber cortado el gas a Chile en algún momento, digamos, de alguna manera la falta de confiabilidad la confianza que nos tienen hace que esto sea un poco más difícil que en otros casos, ¿no? El caso de Estados Unidos y México es un caso normal, el nuestro desandar esos antecedentes no sé si va a ser tan fácil. Y son inversiones muy grandes, y creo que no soy un conocedor del mercado del GNL, pero estos proyectos que están basados en mercado spot y en inversiones pequeñas, y yo creo que Argentina, si tiene que pensar en el desarrollo del GNL, tiene que pensar en grande y tiene que pensar imagino yo, en un gasoducto exclusivo, en reservas confirmadas exclusivas, en un gasoducto exclusivo, en una planta en tierra exclusiva, y con contratos a largo plazo. Eso le da estabilidad a un recurso que lo tenemos. Pero está bien, eso digamos, es una manera que se hacen estos desarrollos. Son desarrollos de 10.000, 20.000 millones de dólares. No sé si la Argentina está para eso. Cuando hablan del GNL, yo me imagino eso y no sé cómo llegar a eso. Y a lo chiquitito ya vimos, planta regasificadora, que sacamos el barco, que ponemos el barco, que alquilamos una y después la mandamos de vuelta. No sé bien cuál es la escala, pero las escalas del GNL para exportar me parece que es gran escala. Estoy de acuerdo con lo que vos decís, Eduardo, totalmente. Creo que yo no descarto ningún proyecto, o sea, creo que está bien, me parece fantástico
el proyecto Accelerate TGS. Creo que digamos, es un proyecto modular, cuyo objetivo es llegar a, creo que a 14, 16 millones de metros cúbicos día en 4 módulos, en forma aproximada, o sea, un módulo primero de 1 millón de toneladas por año. Pero exactamente lo que vos... Dos cosas, una con respecto al tema Chile. Yo analicé el tema Chile hace unos años, justamente hace 2 o 3 años. El tema Chile tiene el problema que tenemos que aumentar la capacidad del sistema de transporte argentino, porque para yo llegar a Quinteros no me alcanza para nada y tengo que ampliar Gas Andes. O sea, tengo que hacer, a uno le parece que es atractivo, yo también lo pensaba históricamente, es atractivo, digamos, ojalá vinieran 2 por Chile y por Argentina, pero desde el punto de vista de la ubicación, ¿qué es lo único que me aporta Quinteros? Es los tanques y el puerto. Claro. El tanque y el puerto. La planta de liquefacción la tengo que invertir y la capacidad del sistema de transporte tengo que llegar desde Neuquén hasta La Mora y La Mora a Gas Andes hasta poder llegar a Quinteros. Conclusión, y en vez de hacer, como vos decís, un gasoducto eficiente, ¿cierto? Si yo voy a hacer una planta que vaya creciendo de a módulos de 14, como la de Perú, hago un gasoducto eficiente para esa planta de liquefacción. En ese mismo lado me aparece la planta de procesamiento de gas, le saco los líquidos, porque el gas para que entre digamos, para poder liquefaccionarlo le tengo que sacar los líquidos. Bienvenido sea otro nuevo negocio para Argentina, una planta de procesamiento de gas, y todos los negocios asociados al gas, ¿no? Ahí veía la pregunta de Gabriel, tiene la banderita de petroquímico, entonces dice, pero podemos exportar, por supuesto, todo tenemos que exportar. Yo quiero exportar gas natural, quiero exportar propano y butano, quiero exportar urea, quiero exportar petroquímica, ¿cierto? Todo quiero. En todos lados tenemos que hacer inversiones. Entonces, y es lo que, lamentablemente, lo que más nos cuesta. Los recursos nos los dieron, la capacidad la disponemos, y la coyuntura, lamentablemente, no ayuda para que esta potencialidad de Vaca Muerta se desarrolle como debería desarrollarse. Hay una pregunta de Hernán que creo conocer la respuesta. Tengo una respuesta, pero están ustedes para responder hoy. No, ¿estás vos? Y dice, ¿por qué no dejar que los privados inviertan en esos proyectos que valen miles de millones de dólares a cambio de un retorno de largo plazo y con garantías de devolución de la inversión? Bueno, creo que lo dijeron recién tanto Eduardo como Roberto, ¿no? Hace falta confiabilidad en el largo plazo, digamos un marco o una seguridad jurídica como se suele llamar, que garantice, digamos, semejantes inversiones, ¿no? La verdad que eso no está prohibido en Argentina. El problema es que no está lo otro, y tampoco está lo que mencionaba Eduardo antes, que son tasas de interés que hagan viable el proyecto, ¿no? ¿Seguro? Eso no se hace sin financiamiento. Estos proyectos las empresas no ponen su capital, sino que consiguen financiación, y son los bancos los que van a tener que financiar. El tema que apareció en el medio de esto es si los bancos van a financiar desarrollo de hidrocarburos. Bueno, ya sabemos que el tema petróleo está complicado y el tema gas en Europa también, pero bueno, esperemos que la nueva mirada nos ayude un poco a que el tema gas permita tener un marco de pensamiento en el sistema financiero, digamos, que la sociedad entienda pragmáticamente el tema de la transición energética. Exacto. Sí, ahí me gustaría agregar algo, también para complementar algo que había dicho Roberto antes. Hay un tema complicado para todos nosotros, y es que estamos en transición energética, casi todos lo reconocemos, digamos, pero no sabemos muy bien a dónde vamos a llegar, y tampoco sabemos cuánto vamos a tardar. Entonces, pero lo que sí sabemos es que la ventana de oportunidad pareciera ser chica, ¿sí? Entonces, hoy Roberto decía, las inversiones en infraestructura tarde o temprano llegan. Bueno, tarde
podrían no Perdón. servir. ¿Sí? Entonces, sí, es cierto. quiero decir, digamos, las estimaciones más optimistas hablan de que a 2050 la matriz energética mundial va a estar en el 70% de hidrocarburos todavía, ¿sí? Faltan 30 años para eso. Yo no sé si pasará eso o si habrá un declino más importante de los hidrocarburos antes, pero lo que sí sé es que en 2060 no nos va a servir una planta regasificadora. Tal cual. Esto me Yo, lleva... perdón, me anoté Adelante, para Borges. de vuelta lo que dijo Pablo. Yo sabía que íbamos a hablar de ese tema y me anoté para ser muy claro qué es lo que necesita Argentina. Puse seguridad jurídica, estabilidad tributaria, posibilidad de acceso a las divisas, repago de inversiones y posibilidad de giros de dividendos. Claramente es lo que es, esos puntos son los que están permitiendo el desarrollo. Yo te agregaría algo más, que es una Argentina con una sociedad mucho más igualitaria que la actual. Porque todo eso que dijiste, en una sociedad con el 40% de pobreza, no lo considero viable. Va a ser muy difícil que eso pueda ocurrir. Así que no sé cómo enganchar. Pongo este tema porque es un tema que me preocupa. No, seguro. Argentina no puede tener inversiones y todo eso y no estar medianamente solucionado el tema del acceso a lo mínimo de toda la población, el tema educativo. Bueno, no lo tenemos que meter acá, pero si lo metemos pueden ser 3 webinars, pero todo eso yo le agregaría una viabilidad como país ecuánime, ¿no? A ver, correcto, estoy de acuerdo. Sin dejar de ser realistas y no caer en un pozo depresivo, al cual nos lleva, veo un comentario acá de un asistente que dice, necesitamos un nuevo país. Sí, exactamente. Bueno, pero tenemos este. Entonces, me gustaría, para no excedernos tampoco mucho en el tiempo, que obviamente les agradezco la dedicación que nos están brindando, pero me gustaría la opinión de ustedes en determinados proyectos que fue lanzando este gobierno y que en realidad se intentaron en gobiernos anteriores también. Por ejemplo, ¿cuál es la opinión de ustedes del plan Gas.Ar o Gas.Ar? Yo tengo una opinión cortita. Para mí ha sido bueno el programa. No está siendo adecuadamente seguido, digamos, y por lo tanto no se está monitoreando muy bien ciertos resultados que se esperaban del plan gas. Sí se está monitoreando la producción claramente y eso va bien, pero había otras cosas que monitorear como desarrollo de proveedores locales. Tengo la conexión inestable. Se te escucha, se te escucha. El escucha. video no, pero se te escuchó perfecto. Sí. Bien. Ok. Y tal es así, por ejemplo, que el nuevo proyecto de aumento del acceso a divisas que ha salido, que fue anunciado esta semana, ¿sí? Contempla un título que es idéntico al del Plan Gas, sí, que es el de desarrollo de proveedores locales, ¿no? O sea, creo que si se monitorearon adecuadamente, eso podría generar lo que se propuso, que es el aumento de la producción, pero además también el ahorro de divisas y el desarrollo de la tecnología en Argentina, ¿no? Bien. Con respecto al plan gas puntual, yo creo que tuvo ciertas cosas que son fundamentales. Primero, contractualizó por largo plazo, 4 años y 8 años de un mercado que todos los años, o cada 6 meses tenía un precio diferente, y por lo tanto eso lo contractualizó, generó una perspectiva de precio, estableció un precio en dólares con un cap price. Y eso evidentemente le dio, y la otra variable que también es importante, que salió el Estado como garante de que el precio se respeta, independientemente del precio final a consumidor. Entonces, esas 3 variables fueron las que permitieron que habíamos caído a la fractura en forma estrepitosa
en julio del 2020, del 20, caímos en el 2020. En diciembre sale el Plan Gas.ar. Ya los productores intuían que venía, porque el Plan Gas lo escribió Carvajales en el mes de julio aproximadamente, cuando estaba en la Secretaría, y creo que tuvo una repercusión positiva en forma ya, y lo ves en la fractura, ¿no? O sea, llegamos a ser de 700 fracturas por mes a 1.200 fracturas por mes. Eso es tomar el termómetro del gas que te viene dentro de unos 4 meses, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el Plan Gas.ar estuvo muy bien implementado en una coyuntura complicada y que por suerte se tomó una decisión de esta naturaleza para llevarlo a cabo. Bien, coincido. Si hablamos del Plan Gas.ar, obviamente estamos hablando fundamentalmente de lo no convencional. ¿Cómo ven el convencional, el futuro del convencional en la Argentina? Más caro. Y sí, es más caro. Compitiendo. Claro. El problema es que es más caro. Compitiendo y tratando de incorporar tecnologías. Yo creo que la recuperación terciaria y muchas otras cosas, yo creo que el mundo va a dar para todo. Se va a necesitar y es importante desarrollarlos. Porque además hay muchas inversiones grandes que están amortizadas en esos campos. O sea que creo que va a haber lugar para profundizar y dependiendo del tamaño y escala de la empresa. Yo creo que no pensemos que todos son las grandes empresas, ¿no? Así que me parece que geológicamente podemos decir que todavía hay más, todavía dan para más. Y con los precios, todo depende del precio, por supuesto. Coincido con Eduardo. Creo que hay grupos de empresas que se han unido para justamente invertir en esto, así como hay ejemplos de empresas grandes como Tecpetrol, que tiene una historia en el Tordillo muy interesante. Bueno, de eso vamos a hablar en el próximo webinar, de paso lo promociono. Y ahí apareció el Shell también para Tec. Perdón, Roberto. Yo que coincido con Eduardo, creo que hay oportunidad para todos, creo que además bueno, este último decreto también de incentivos incentiva parar los declinos, o sea, o parar los declinos, y eso se hace con terciaria, digamos, ¿no? Pero además me gustaría agregar algo que apareció también por ahí en alguna pregunta y que está en boca de todos hoy, y es el offshore, ¿sí? El offshore, algunos lo podemos tomar como no convencional, como convencional, pero vamos a la roca madre, digamos, lo que se espera encontrar en el offshore no es un no convencional, o sea, no es un hidrocarburo en roca madre, se espera encontrar una trampa, ¿está bien? Varias trampas, digamos, ¿sí? Con lo cual, desde el punto de vista del reservorio, se espera encontrar reservorios convencionales, pero claramente es una operación claramente no convencional, ¿no? Es una operación de aguas profundas, es la primera en Argentina, es inédita, y creo que también ahí hay una expectativa muy importante para considerar, para seguir. Por ahí alguien preguntó en el chat de si esto es lo que se va a hacer frente a Mar del Plata. Yo quisiera decir, esto se hace mar adentro, ¿sí? O sea, costa afuera, 300 kilómetros de la costa. Mar del Plata es la ciudad que está más o menos más cerca, pero Necochea también está cerca. O sea, no es en Mar del Plata esto es en la cuenca argentina norte, que está bien afuera sobre la plataforma continental. Es una muy buena oportunidad si logramos desarrollar esto y si encontramos algo ahí. Bueno, el caso de Brasil, Brasil lo tiene enfrente a Río de Janeiro y a San Pablo, ¿no? Bueno, yo iba a mencionar esto justamente, me ganaste de mano. No vamos a ver desde la playa de Mar del Plata lo que se ve desde la playa de Río. No. Es algo bastante diferente. Pero y en cuanto a la experiencia de que esto es nuevo, lo que es la cuenca norte, digamos, del mar argentino, también cabe destacar, decir, bueno, muchos de nuestros asistentes lo conocen y muy bien, la Argentina tiene una experiencia notable, no tan en aguas profundas, pero sí en las costas del sur,
frente a Santa Cruz, frente a Tierra del Fuego, tiene una producción envidiable, diría yo, desde el punto de vista por lo menos a nivel de gas, la producción lleva una proporción que es sumamente importante respecto al consumo diario de la Argentina, ¿no? Así que creo que tenemos experiencia, tenemos buenas experiencias en el sentido de que muchos de los temores que se mencionan cuando se habla del offshore no se han dado históricamente en la Argentina, que ya tiene unos cuantos años de exploración y explotación de este tipo de tecnología, ¿no? Seguro, seguro. Sí, concretamente desde el 70 se viene produciendo offshore en Argentina y el 17% del gas que se consume en el mercado proviene de viene de cuenca austral, claro. Correcto. Cuando hablamos del plan GASAR, obviamente que logró el objetivo de relanzar la producción, incrementarla, y nos topamos con la imposibilidad de su evacuación, ¿no? Y entonces, bueno, quizás la exportación a Chile fue una especie de salvataje en el sentido de que los productores tuvieran la posibilidad de seguir explotando esos yacimientos y derivando el gas hacia la República Hermana de Chile. Ahora, bueno, eso nos lleva a transportar otro proyecto. Ya hablamos, ustedes han hablado del tema, hablaron de la necesidad no de un gasoducto Néstor Kirchner únicamente, sino de más de un gasoducto, quizás un gasoducto específico para el proyecto GNL, un supuesto proyecto GNL. No sé si quieren acotar algo más sobre transportar. El GNL, con respecto para no deprimirnos, cuando terminó el tema de inversiones, está bien, tenemos un país pobre, pero es como el huevo y la gallina, ¿no? Necesitamos tener recursos, ingresos para justamente mejorar el nivel educativo, mejorar digamos, el nivel de pobreza, etc. Con lo cual los proyectos de esta envergadura tienen un impacto fuerte, ¿no es cierto?, en la balanza comercial argentina. Y creo que los proyectos, yo el que participé y siempre lo llevo como ejemplo fue el proyecto de Mega. El proyecto de Mega, ese Project Finance desarrollado donde tenías por un lado YPF, por el otro lado Petrobras, que era el que compraba, por el otro lado Dow. Ese proyecto, eso es lo que yo quisiera de un LNG, ¿no? O sea, que me venga Corea Gas, que me venga el chino Gas, el distribuidor de gas chino que sea propietario, juntamente con productores, con un pool de productores. Eso para mí es el proyecto más, digamos, más exitoso, proyecto dedicado exclusivamente a la exportación, ¿no es cierto? Que además tuvo la gran suerte de tocar el pico, se terminó en el momento que los commodities se dispararon. Recordemos, fines de la década del 90 estábamos con $20 el barril y llegamos en la mitad de la década del 2000 en torno de $100 por barril, y eso llevó al GLP, etc. Pero independientemente de esa coyuntura, ese funcionamiento de proyecto dedicado a la exportación, yo creo que sería una solución para justamente monetizar rápidamente, o sea, para que la Argentina tenga divisas con contratos de largo plazo, como decía Eduardo también, ¿no? Comparto que el proyecto de Compañía Mega ha sido un proyecto exitoso y la verdad que es un proyecto también a tomar como ejemplo y quizás a copiar muchos de sus aspectos, ¿no? Seguro. Bien, ustedes vienen del ámbito académico, representan prestigiosas universidades y, bueno, hay justo una persona del público que nos dice que sería importante que los ámbitos académicos se reúnan, discutan, consensúen un proyecto, condiciones de largo plazo. Yo agregaría, más allá de lo que el asistente está manifestando, que hoy la demanda de profesionales es fuerte, ¿sí? Porque se prevé un crecimiento en este rubro, las necesidades son cambiantes, por consiguiente me parece muy importante el enfoque que ustedes tengan de cómo las universidades, cómo la educación
en general va a aportar a un crecimiento en este rubro? Bueno, comienzo yo. Bien. Vale, Eduardo. Le tengo que decir que la carrera de Ingeniería en Petróleo, la carrera de grado, se creó hace escasamente 5 años y recién tenemos los primeros egresados de la UBA como ingenieros en petróleo y los primeros egresados ya están trabajando full en empresas de primera línea desde antes de recibirse. Quiero aclarar que la UBA tiene, desde el año 1929, tiene el Instituto de Gas y Petróleo, o sea que no somos nuevos en esto, pero por la conjunción entre YPF y en el año 2000, fin del 2015, entre YPF y la UBA, se decidió generar esta carrera. ¿Y por qué? Porque en ese momento ya se veía venir la gran necesidad de formación de profesionales. Entre el presidente en su momento de YPF, Miguel Galucho, y Roberto Barbieri, rector de la UBA, firmaron ese acuerdo y ahí se desarrolló la carrera. Con la experiencia que tenemos, estos años de formación, tenemos que decir que la formación de especialistas en petróleo a veces se lo contrapone con la formación más en energía, en hacer algo más amplio. Yo creo que las dos cosas pueden convivir. Al ingeniero en petróleo, especialista en reservorios, en producción, etcétera, en perforación, en logística, en todo lo inherente específico de su tarea, hay que formarlo con una visión muy amplia, porque un ingeniero en petróleo lo primero que es un ingeniero. Un ingeniero es alguien que enfrenta un problema, que enfrenta un proyecto y da soluciones. Creo que tenemos que ir a eso. Si después, debido a las coyunturas, esos ingenieros van a trabajar más en el tema tema bueno, tenemos un cambio de plan de estudios en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ingeniería, estamos desarrollando el cambio de plan de estudios en las 12 ingenierías que tenemos, y uno de los temas importantes es que estamos instalando el concepto de focalización, lo que antes se llamaban especializaciones. Y esas focalizaciones, a veces, en vez de ser focalizaciones, le estamos dando una amplitud mucho más grande. Una de nuestras focalizaciones a proponer va a ser el tema de transición energética. O sea, un ingeniero en petróleo que es especialista en todas esas cosas que un ingeniero en petróleo tiene que saber, también tiene que conocer el marco en que está trabajando y que está trabajando su profesión. Así que eso es una cosa que se me dispara ante la pregunta. Y la otra, les quiero contar que los alumnos, los ingresantes, o cuando vamos a los colegios secundarios a promover nuestra carrera, porque es una carrera relativamente chica en nuestra facultad, lo primero que nos pregunta es si se va a acabar el petróleo y el gas. Bueno, ya tenemos la respuesta. Ya tenemos la respuesta. No se va a acabar. Bueno, mientras yo viva seguro que no, y mientras ellos vivan creo que tampoco. Y la segunda pregunta que hacen es el tema ambiental. Y la respuesta la tenemos, en esta charla hablamos. Estamos ofreciendo el gas argentino para la transición energética. Yo creo que las dos preguntas que me hacían y a veces no sabía contestar, yo ahora las tengo medianamente contestadas. De una carrera joven a una universidad joven, Pablo, ¿tu opinión? Sí, bueno, yo tengo, digamos, nosotros tenemos una historia similar, solamente que un par de años antes nacimos, o sea, Ingeniería en Petróleo en la UNAG se creó en el 2012 y se empezó a cursar en 2013, ya tenemos más de 15 graduados, todos ellos, 12 de ellos trabajando en Neuquén o en Comodoro, y los otros 3 están tratando de ubicarse en investigación, les gusta más el área de investigación, entonces están buscando ubicarse ahí. La carrera de Ingeniería en Petróleo rompe un poco con la tradición, con la cortísima tradición de la UNAG, que fue creada en 2010, ¿sí? Es una de las universidades del Bicentenario,
y cuyo foco principal en 2010 era, digamos, vincularse con el medio para mejorar el nivel socioeconómico y cultural de la región, digamos, ¿no? O sea, con lo cual las primeras carreras que se instalaron eran todas carreras que tendían a resolver necesidades de la región, ¿sí? ¿Por qué se pone ingeniería en petróleo? Bueno, un poco por los mismos motivos que la UBA, lo pidió YPF, YPF nos dijo necesitamos ingenieros en petróleo, hay en Florencio Varela, y eso lo conocíamos nosotros, una tradición petrolera, porque nosotros estamos instalados donde funcionó el primer laboratorio de investigaciones de América Latina, que lo construyó YPF en el año 1948, y ahí estamos funcionando nosotros, con lo cual, bueno, hay una tradición petrolera en la región de Florencio Varela, pero además también pasa que, bueno, las carreras tradicionales de petróleo que están ubicadas cerca de las cuencas están con densidades de población baja, y ya de por sí las carreras de ingeniería no son demasiado atractivas, con densidad de población baja se hace más difícil, ¿no? Entonces poner carreras en lugares con densidad de población alta facilitó la llegada de muchas vocaciones, digamos. Nosotros tenemos una tasa de inscripción muy alta. Nosotros hemos llegado a tener más de 200 inscritos por año. Este año que bajó, llegamos a tener 142, o sea, tenemos un nivel de inscripción bastante alto para lo que son ingenierías en petróleo en el país en general. Coincido con que, bueno, hay que adecuar los planes de estudio, hay que, digamos, nosotros desde el principio lo implementamos. Para nosotros no tiene que haber una materia que se llame gestión ambiental, pese a que el artículo 43 la pide. No debería haber una materia que se llame seguridad e higiene, pese a que el artículo 43 de la ley de educación pública lo pide. Nosotros creemos que seguridad, salud y ambiente tienen que estar en todas las materias, y así lo tratamos de hacer. Bueno, y la idea es que los profesionales salgan conscientes al mundo en el cual se van a enfrentar, que es el mundo de la transición energética, y el mundo en el cual, bueno, tenemos que limpiar la imagen de lo que ha sido por ahí una industria que en el pasado no se fijó mucho en estas cosas. Tenemos que demostrar que tenemos esa mirada y que podemos darle confiabilidad a la población de que nuestros profesionales van a hacer las cosas que la sociedad necesita y que no van a destruir el planeta. Pero además, bueno, hay que incorporar las nuevas tecnologías, ¿sí? No convencionales, offshore, y hay que incorporar comportamientos y hábitos para que los estudiantes, cuando van a graduarse, funcionen en un ámbito en donde lo que mencionaba Eduardo hace un rato, como es, por ejemplo, la equidad, no sea algo ajeno, ¿sí? Sino que sea algo propio y como un objetivo propio de su carrera y de su desarrollo, que su carrera sea para beneficio de la sociedad, no solo para beneficio personal. En ese sentido, yo lo único que quisiera agregar es que creo que tenemos que seguir trabajando en energía. La energía va a seguir siendo demandada en cualquiera de sus formas, por crecimiento poblacional y por calidad de vida. Así que nos llamamos ingeniería en petróleo ahora, pero estamos hablando de la transición y estamos hablando de las nuevas formas de energía, y veremos cuándo se da el momento que dice Eduardo, de que o nos desdoblamos, o convivimos, o cambiamos de nombre, o cambiamos el enfoque, o multiplicamos el enfoque, ¿sí? Como dijo Eduardo también. Pero en este sentido estamos plenamente, creo, conscientes del momento en que estamos viviendo y tratando de adecuarnos a este contexto. Antes de darte la palabra, Roberto, para tu visión desde la Austral, Eduardo, acaba de entrar una pregunta, ¿no? Que ya contestaste en parte, ¿no? Dice, bueno, vida útil de la carrera de Ingeniería de Petróleo, lo contestaste. Llámese como se llame, el desarrollo de los reservorios hidrocarburíferos está para largo. Y me parece que Pablo contestó también que la adaptación de las carreras ingenieriles a la transformación energética es como un fenómeno que se va dando naturalmente.
No sé si ustedes están de acuerdo. Y termina la pregunta con nuevas carreras a corto plazo. No sé si está, en realidad me parece que está contestado en sí mismo, pero bueno, los dejo a ustedes que la contesten. Más que nuevas carreras, en el caso nuestro, es la transformación de nuestras carreras en carreras para un futuro donde los estudiantes son muy distintos a nosotros, donde los estudiantes actuales viven de otra manera, aprenden de otra manera. Nosotros como docentes no estamos preparados para comprender, no estamos preparados para entender el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, y lo digo con mucha, digamos, compunción, porque me siento a veces limitado, a pesar de querer estar siempre en la vanguardia. Nosotros pasamos de dictar clases a tratar de entender el proceso de aprendizaje para que los 150 inscriptos en el CBC de Ingeniería en Petróleo no sean solamente 10, 5, 10 o 15. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es cierto, no debe pasar el que no puede pasar, pero también nosotros tenemos que enfocarlo distinto. En el mundo de la educación, las instituciones como nuestras universidades se van a transformar o van a dejar de existir. Los sistemas de aprendizaje que vemos en el mundo, en que las personas jóvenes estudian, se estudia de otra manera. Entonces cambiemos las metodologías, probemos, estudiemos, y creo que el cambio mayor no tiene que ser tanto por tema a tema, sino también en la metodología, en cómo lo hacemos. Bien, Eduardo. Roberto, ¿estás representando de alguna manera la educación desde el área privada, desde el mundo de lo privado? Acá no es un problema de privado. No, lo sé. No, ya sé. Nada más. Conceptualmente, o sea, la Universidad Austral, como toda universidad privada, no tiene la posibilidad de diversificarse en tantas carreras de grado. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral es una facultad orientada al sector de la ingeniería industrial. Y consideramos que como no se puede, los posgrados, digamos, la educación posgrado, la de posgrado, es a donde apunta la Universidad Austral para establecer los nichos de conocimiento diferenciales, como para potenciar a ese ingeniero industrial, e incluso las carreras los dos posgrados, que son actualmente un máster en gestión en gas y petróleo, y una diplomatura en petroquímica, una diplomatura en renovables y una diplomatura en hidrógeno, lo que tratamos es que el grupo de alumnos que vaya sea diverso, o sea, que sean abogados, ingenieros y economistas. Por eso el nombre de la palabra, que son diplomaturas o maestrías en gestión, o de manera tal de tratar de ver el negocio en todo su contexto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque independientemente de lo que es imprescindible, la especialización, que las universidades privadas a veces no lo podemos dar porque no tenemos esa capacidad de sostener un número de alumnos relativamente chicos para un detalle o una especialización de carrera. Yo lo que vemos es justamente eso, ¿no? O sea, una interdisciplinariedad entre las distintas actividades profesionales, con la vista del tema de gas y petróleo, con el visto de la diplomatura en renovables, y eso da un crecimiento a todos los alumnos en todos los sentidos, ¿no es cierto? Escuchar a un abogado y escuchar a un ingeniero discutir incluso de una planta de procesamiento de gas es interesante. Pero creo que es lo que puede dar la universidad y lo que quiere dar la universidad, es esa visión transversal. Y es por eso que el Instituto de Energía lo que hizo es ponerse, no desde el punto de ponerse por arriba de 3 facultades, pero cada facultad tiene su autonomía en el desarrollo de sus actividades vinculadas al sector de energía. Pero es mucha más sinergia a través de ese instituto para justamente hacer transversal los docentes, hacer transversal información,
proyectos en conjunto, etc. Entonces, ese es el objetivo que tiene la Universidad Austral en el Instituto de Energía. Bien, caballeros, hemos llegado... Daniel, sí, una cosita Eduardo, nada más, por favor. un segundo. Lo que vos quieras. No quiero dejar de mencionar la importancia de la investigación en el tema de los recursos hidrocarburíferos. El tema de investigación es clave en el desarrollo de un país. Nuestra Argentina tiene muy buenos investigadores, pero yo diría que hace falta una política pública de investigación en el tema de hidrocarburos. Los tenemos, pero me parece que hay mucho que hacer. Y no hablemos si pensamos en hidrógeno, si pensamos en litio, si pensamos en todo lo que necesita el tema energético como solución. Nada más. Me olvidaba de eso y digo, no Pablo, puede ser. Aprovecho el pie que da Eduardo, coincido, sí, 100%, coincido 100% y agregaría algo más que creo que no requeriría mucho esfuerzo, y es que necesitaríamos también mayor vinculación con la industria o con los sectores de punta de la industria que hoy están en eso. Nosotros, por ejemplo, uno de los temas que mencionó Eduardo, el hidrógeno, bueno, la mayoría, una gran cantidad de empresas lo está estudiando, nosotros no estamos teniendo acceso a los desarrollos que ellos tienen, o nos cuesta tener acceso, y nosotros también tenemos proyectos, ¿sí? Nosotros ya estamos con un proyecto de investigación que es daño por hidrógeno, y bueno, creemos que en ese sentido, creo que lo que Eduardo apunta cuando dice una política nacional se refiere a eso, ¿no? A que, Y vos tenés muy cerca ITEC ahí. Claro, sentémonos a ver qué están haciendo. Te iba a mencionar, Pablo, que creo que hay que ir y golpear la puerta del consorcio H2, del cual ITEC forma parte de la conducción o tiene la conducción del grupo. Allí se están sumando cada vez más las empresas privadas. La última fue Total Energies, hace apenas unos días, pero hay un cúmulo de empresas sumamente importantes con gran capacidad de inversión en el tema, que me parece que realmente tienen que escuchar este mensaje y abrir las puertas a las universidades en general para que aporten en el tema. Y te diría más, no solo abrir las puertas, sino tener una política como la tiene Brasil, donde las empresas petroleras están obligadas a invertir. Y cuando digo invertir, no es solamente pasar un subsidio a la universidad, no. Estar bien controlado es un proceso que tendríamos, no falta eso. No, incluso la participación de la industria dentro de los ámbitos académicos en este tipo incluso de aporte de profesionales para justamente los alumnos entren en contacto con las figuras que están en este momento en primera línea manejando el sector de hidrocarburos en Argentina, ¿no? De esa manera nos pareceremos más un país desarrollado, ¿no? que tienen estas políticas. Caballeros, la verdad que para mí, y entiendo que para la industria, para la audiencia, ha sido un enorme placer escucharlos. Así que no tengo más que agradecerles a Eduardo Carrone de la Universidad de Buenos Aires, a Pablo López de la Universidad Nacional Arturo Jaureche y a Roberto Carnicer de la Universidad Austral por prestarse a darnos un poco de su tiempo y obviamente de todas estas maravillas que van por sus cabezas, y también obviamente agradecer a quienes han prestado atención a este webinar y a aquellos que luego lo vean y escuchen a través del canal de YouTube, donde en breve recibirán el link para acceder. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Tengan un buen fin de semana, cuídense. Igualmente. Y gracias nuevamente. Un abrazo. Chao, chao. Adiós.